El viento de Siberia cortaba la cara como miles de cuchillas. La nieve no caía en copos, sino que se derramaba como polvo de cuchillo afilado. Sobre el blanco infinito, un hombre tambaleante avanzaba, envuelto en un abrigo raído. Su aliento se convertía en humo, que se disolvía y luego se congelaba en el aire. En sus manos, apretaba un pequeño cuaderno, de cubierta de cuero agrietada, manchada de sangre seca. La gente llama a este lugar Colima, que significa el camino hacia el extremo del frío. Pero para quienes han vivido aquí, no es un camino. Es una tumba. Un cementerio cubierto de nieve, donde cada copo de hielo sabe contar historias. Su nombre era Sergei Antonov, prisionero del campo número 17, quien había escapado en la noche mientras la alarma todavía sonaba. Llevaba consigo el secreto de miles de personas enterradas bajo el hielo, un cuaderno que contenía las coordenadas de fosas comunes, lugares que el Estado quería olvidar y los muertos todavía querían ser recordados. Pero cuando lo encontraron 3 semanas después, su cuerpo estaba congelado al borde del bosque, con los ojos abiertos. Ya no llevaba aquel cuaderno. En su lugar, había otro, de la misma forma y color, pero escrito con la letra de un carcelero. Y en la primera línea, había una única frase: no hay nadie que escape de Colima, ni siquiera los recuerdos. Si estás escuchando esta historia, no te vayas mientras el hielo no se haya derretido, porque en cada página de los expedientes olvidados, todavía hay una voz que intenta escapar del silencio nevado. No escuches solo con los oídos, escucha con la conciencia. Esto es el lago de sangre de Colima, un recuerdo enterrado bajo el hielo, y solo quienes tienen el valor de escuchar pueden oír el latido de su corazón. Nieve. Solo nieve, tan blanca que no se distinguía el cielo de la tierra. El viento siberiano no soplaba, arañaba. Cada ráfaga dejaba en la piel cortes invisibles. En medio de aquel blanco, una pequeña silueta avanzaba a duras penas, con pasos vacilantes, su aliento convirtiéndose en niebla que se disipaba al instante. Sergei Antonov, prisionero del campo número 17, aquel que en los expedientes aparecía con 2 palabras: traidor a la patria. Nadie recordaba cuál era su crimen verdadero. En Colima, no importaba el delito. Solo bastaba el nombre, un número, y el frío. En sus manos, llevaba un cuaderno de cuero. No era grueso, pero pesaba más que un cadáver. Dentro había coordenadas, largas series de números temblorosos escritos a mano, lugares donde los cuerpos fueron enterrados apresuradamente bajo el hielo. Había prometido a un prisionero viejo que lo sacaría de allí. Si alguien todavía puede escuchar nuestras voces, murmuró entre respiraciones entrecortadas, que sepan que existimos. A lo lejos, resonaba el ladrido de los perros. Seguían sus huellas, marcas oscuras, teñidas de sangre sobre la nieve blanca. Sergei levantó la vista hacia el cielo. Sin estrellas, solo la tormenta cayendo como cenizas de montañas muertas. Cada paso era un grito silencioso. En Colima, nadie muere de hambre, de frío o por los golpes. Mueren por ser olvidados. Se detuvo junto a un lago congelado, conocido como el lago de sangre. El agua debajo aún no estaba completamente helada. De vez en cuando, burbujas ascendían, explotaban y desaparecían. Bajo la luz tenue, la superficie reflejaba un tono rojo oscuro, como si la tierra bajo ella sangrara. Sergei se arrodilló y tocó el hielo. «Lo sacaré de aquí», susurró. «Lo prometo». De repente, un pequeño estallido se escuchó en el viento. No era un disparo, sino el crujido del hielo. La grieta se extendió, serpenteando como venas. Sergei dio un salto hacia atrás, pero el hielo reflejaba su rostro, pálido, con barba espesa, ojos profundos hundidos como tumbas. Y bajo esa capa de hielo, se vislumbraban figuras, decenas, luego cientos de rostros pálidos mirando hacia arriba, con los ojos abiertos, congelados en el agua. Retrocedió un paso y cayó. El cuaderno se deslizó y se abrió. El viento volteaba sus páginas, y entre el silbido, había algo más: respiración. No se sabía si provenía de él o de la tierra misma. Sergei recogió el cuaderno y lo metió en su abrigo. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Los guardias llegarían antes del amanecer. Tenía que atravesar el bosque, seguir el río congelado, rumbo a Magadán, donde el único camino fuera de Colima conducía al mar. El cielo al este se tiñó de un púrpura turbio. Sergei avanzó a trompicones. Cada paso era un latido, cada respiración una plegaria. Y en el silbido del viento, parecía escuchar algo, un murmullo débil, confuso, como la voz de alguien llamando su nombre desde la nieve profunda. «Sergei.
Se detuvo. El corazón se le encogió. No, no puede ser verdad. Se tranquilizó, pero no apartó la mirada del suelo. La nieve tembló bajo sus pies, como si algo emergiera. Sergei bajó la cabeza y corrió, la respiración rota en jadeos entrecortados. A lo lejos, las luces de los puestos de vigilancia empezaron a parpadear. Las alarmas resonaban como los rugidos de la propia tierra, fría, implacable. Y en medio de la tormenta de nieve, solo quedaron huellas que se desvanecían, hasta desaparecer, como si nadie hubiera pasado jamás por allí. La mañana en Colima no tenía amanecer. Solo un gris que gradualmente se convertía en blanco, y luego volvía a gris. La nieve cubría todo el campo, tan gruesa que los pasos sonaban como huesos rompiéndose. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a hablar. Aquí, el silencio era la primera ley, y también la única forma de sobrevivir un día más. El único sonido era el murmullo de las excavadoras que extraían oro desde las profundidades de la mina. El choque del metal, el rugido de los motores, el rechinar de las cadenas contra la roca. Todo se mezclaba en un sonido constante, como el latido del corazón de esta tierra muerta. Cuando un prisionero caía, el sonido no se detenía. Solo engullía el grito, y continuaba, como si nada hubiera ocurrido. Sergei tenía entonces 32 años. Antes de la guerra, había sido ingeniero eléctrico. Ahora, sus manos estaban tan endurecidas que ya no sentían nada. Se encontraba entre filas de hombres, espalda encorvada, hombros temblorosos, mirando fijamente al suelo. En el uniforme de preso, las letras, abreviatura de SEC, prisionero, se habían desteñido, dejando solo parches descoloridos. A lo lejos, desde una cabaña de madera oscura, un hombre con chaqueta de cuero salió. Alto, de hombros anchos, mirada fría. Teniente Victor Remezov. Se decía que nunca sonreía. Ni siquiera borracho, sus labios apenas se curvaban, como si sonreír fuera un lujo reservado para otros. Caminó entre las filas de prisioneros, sus botas de cuero hundiéndose hasta la mitad en la nieve. Cada paso dejaba un surco profundo, firme, constante. A su lado, un perro pastor del tamaño de un adulto, pelaje negro, con collar de cadena. Cada vez que Remezov se detenía, el perro también se detenía, cabeza baja, hocico gruñendo suavemente. Cavarán 2 metros más, dijo, voz grave y áspera como metal golpeando roca. No para sacar oro, sino para enterrar lo que ensució esta tierra. Nadie se atrevía a levantar la cabeza. Sergei se mordió el labio hasta sangrar. Sus manos temblaban al sujetar la pala. Frente a él, un hoyo del tamaño de una habitación, con agua de lluvia y nieve derretida mezclándose con barro, formando un líquido espeso, oscuro. La gente lo llamaba lago de sangre. Cada vez que el hielo se derretía, el lugar se llenaba de agua de la mina. El agua pasaba por las tumbas provisionales, arrastrando sangre, cuerpos, cenizas. A la luz mortecina, reflejaba un rojo apagado, como si la tierra sangrara durante todo el invierno. Tú. Una voz gritó. Sergei levantó la cabeza. Un guardia alzó el látigo y lo descargó directo. El látigo tocó su hombro, pero lo que dolió más no fue la piel, sino la voz de Remezov justo después. No dejes que muera. No he terminado con él. La voz no estaba enojada. Solo era tranquila, como al hablar de un objeto aún no usado. Por la tarde, el viento cesó, pero la nieve seguía cayendo. Sergei fue llevado a la cabaña. En una esquina, otros prisioneros yacían apilados. No dormían, solo esperaban que el cuerpo cediera ante la voluntad. En la mesa había un balde de agua fría y un pedazo de pan duro como piedra. Sergei no lo miró. Solo abrió su chaqueta, donde guardaba un pequeño papel, una coordenada escrita a mano, temblorosa. Cada día anotaba un número, una ubicación, una persona. La muerte registrada con trazos temblorosos en lugar de lápidas. Afuera, un largo silbato sonó. Un prisionero había escapado. Todos se levantaron de golpe. Las luces exploradoras barrían la nieve. Los perros ladraban como trompetas de muerte. Remezov salió, sin chaqueta, solo con un gorro de piel. Hizo una señal y los soldados se dispersaron. Teniente, preguntó un joven soldado temblando. Puede que haya muerto. Hace tanto frío. No hay muerte, lo interrumpió Remezov. Solo traición. Encendió un cigarrillo. La luz iluminó su rostro, ojos profundos y oscuros, que no reflejaban nada. Pasará por el lago, murmuró. Todos pasan por allí. Creen que la nieve los salvará. Pero la nieve no salva a nadie.
Remezov exhaló humo, mirando hacia las montañas lejanas. En Colima, dijo despacio, todas las almas rebeldes deben ser enterradas en hielo antes de poder gritar. Esa noche, la nieve se hizo más espesa. Nadie hablaba. Cada tos sonaba como un crimen. Dentro de la cabaña, Sergei levantó la vista hacia el techo podrido. Escuchaba el viento silbando entre las maderas, el choque del metal en la mina, los pasos de los guardias, todo se mezclaba en una sinfonía muda de sufrimiento. Luego, un golpe suave. Sergueï giró la cabeza. Un prisionero viejo, cabello completamente blanco, huesos marcados, le ofreció un delgado cuaderno de cuero. «¿Sabes escribir?», dijo. «Yo casi no tengo manos para sostenerlo». Sergei lo tomó. «¿Qué es esto?». «Una lista», respondió el viejo. «Los desaparecidos. Nadie los registra. Si puedes sobrevivir, llévalo fuera de aquí». Sergei abrió el cuaderno. La primera página decía: Alexei Gorsky, fusilado, 14 de febrero. Nevando. La siguiente línea: Ivan Kovalenko, enterrado en la orilla del lago. No llegó a pronunciar sus últimas palabras. Cada línea era un golpe de cuchillo. Miró al viejo, a punto de decir algo, pero solo sacudió la cabeza. «No hables. Aquí, las palabras también se congelan». Sergei cerró el cuaderno, lo guardó en su chaqueta. La piel helada, pero el corazón ardía. «Mañana», susurró, «me iré». «No hay mañana aquí», dijo el viejo. «Solo la nieve sabe qué día es hoy». Un rato después, los guardias pasaron golpeando la puerta. Silencio. ¿Quién habla? Nadie respondió. Afuera, Remezov estaba en medio de la tormenta, con un cigarrillo a medio fumar. Miró el cielo negro, murmurando algo, quizá una plegaria torcida por su propia alma. A la mañana siguiente, cuando los prisioneros fueron llevados al lago para limpiar la nieve, se vio una larga mancha de sangre sobre el blanco. La mancha conducía hasta la orilla, y se detenía allí. Nadie sabía de quién era, ni nadie preguntó. Viktor Remezov la observó largo rato. El viento levantaba su gorro de piel, dejando ver su cabello oscuro, húmedo de sudor. Se inclinó, recogió un pequeño papel en el hielo, con unos números temblorosos y la frase: «No nos dejes desaparecer». Lo miró largo rato y lo guardó en su chaqueta. No por compasión, solo por curiosidad. En Colima, la curiosidad también es un crimen. Pero a veces, es el único crimen que hace sentir a alguien vivo. La noche en Colima no tenía límites. No comenzaba ni terminaba. Solo existía el frío, denso, pesado, como una manta que cubría cada aliento que quedaba. En la cabaña de madera estrecha, el olor a humedad y humo de cocina se mezclaba con sudor y carne en descomposición. La débil lámpara de aceite oscilaba con el viento, proyectando luz tenue sobre rostros demacrados, ojos hundidos como tumbas. Cada uno yacía en su rincón, ni dormido ni despierto. Aquí, soñar y morir eran estados tan cercanos que nadie quería diferenciarlos. Sergei se apoyaba contra la pared, abrazando su vieja chaqueta. Dentro, el cuaderno de cuero que recibió del viejo seguía pesado. Cada vez que lo tocaba, sentía como si tocara un cuerpo aún tibio, lo único vivo en este mundo muerto. El prisionero viejo, Piotr Ivanovich, estaba en el rincón opuesto. Es profesor de geografía en Moscú, ahora solo piel y hueso, ojos hundidos. Sus labios temblaban, pero no por el frío. ¿Lo leíste?, preguntó, voz áspera como arena. Sergei asintió. Sí, pero ¿por qué tantas coordenadas? Piotr sonrió, una sonrisa seca, como una grieta en el hielo. Cada ubicación es una persona. Nadie los recuerda, así que yo recuerdo por ellos. Sabes, enseñé geografía toda mi vida, acostumbrado a registrar coordenadas. Ahora solo sé enterrar gente con la pluma. Suspiró, exhalando humo blanco. Creo que si alguien escapa, sabrán dónde estamos. Que aquí hubo gente de verdad, no solo números. Luego miró a Sergei, ojos opacos pero extrañamente brillantes. Si logras escapar, deja que sepan que vivimos. Sergei no respondió. En su garganta había algo atrapado, no lágrimas. Esas se habían congelado en su cuerpo hace tiempo. A la mañana siguiente, Piotr no despertó. Murió en su sueño, cabeza apoyada en un tronco, con una leve sonrisa. Nadie lloró. Nadie lo enterró. Solo arrastraron su cuerpo afuera, lo colocaron junto a la pared de madera, cubierto con una delgada capa de nieve.
Al mediodía, ya era parte de la tierra. Sergei caminó en silencio, apretando el cuaderno. Quiso decir las últimas palabras, pero el viento silbando entre las maderas ahogaba todo sonido. Miró la nieve alrededor del cuerpo de Piotr, que había cambiado a gris oscuro. Cerca, el perro de vigilancia olfateó, ladró y se alejó. Por la noche, la tormenta se desató. El viento arrancaba el techo de la cabaña, haciendo que todo vibrara como a punto de romperse. Sergei abrió el cuaderno junto a la luz temblorosa de la lámpara. La primera página decía: Alexei Gorsky, fusilado, 14 de febrero. La siguiente: Nikolai Kravchenko, murió de malaria, Timba al sur del campo. Luego otras páginas, cada una un nombre, una fecha, un lugar. Cientos, luego miles. En medio de la página, una línea corta, escrita a toda prisa, con letra temblorosa. Si alguien encuentra este cuaderno, dígale al mundo que Colima no es solo oro, es sangre. Sergei cerró el cuaderno. La llama de la lámpara brilló sobre su rostro, revelando cada marca, cada golpe, cada frío ardiente. Se levantó, salió afuera. El viento cortaba su cara, la nieve caía espesa. A lo lejos, el silbato de guardia sonó, mezclándose con truenos desde el bosque. Sobre el blanco, vio sombras pasando, prisioneros caídos, almas aún de pie. Desde algún lugar, la voz de Piotr llegó, lejana, como llevada por el viento. No nos dejes desaparecer. Esa noche, Sergei no durmió. Escribió algunas líneas más en el cuaderno, cosas que Piotr no alcanzó a anotar. Cada letra temblaba por el frío, pero se veía clara. Piotr Ivanovich, profesor. Murió el 3 de marzo. Lugar de entierro, muro este. Luego se detuvo, mirando la llama de la lámpara. Mañana, susurró, me iré. Al amanecer, el silbato aún no sonaba, pero el cielo estaba gris. El viento estaba extrañamente silencioso. Sergei se puso la chaqueta, guardó el cuaderno en el pecho y salió. En la puerta del campo, Víctor Remesov fumaba. La luz del último fósforo iluminó su rostro, pálido, rígido, sin emoción. Pero cuando Sergei pasó, lo miró. La mirada fría lo atravesó. Antonov llamó, voz baja. Sergei se detuvo y giró. ¿Crees en Dios? Sergei vaciló, luego respondió, creí alguna vez, ¿y usted? Remesov sonrió levemente, casi una mueca. Creo en la nieve. No juzga, no perdona. Solo cubre todo. Arrojó la colilla al suelo, la aplastó con la bota. Qu'avant rapido. Si hace calor, la tierra apestará. Sergei bajó la cabeza y continuó. Pero en su interior sabía, esa noche, cuando la tormenta regresara, se iría de este lugar, con el cuaderno, con los nombres enterrados bajo la gruesa nieve. Al atardecer, regresó a la cabaña, tomó chaqueta, guantes y un cuchillo oxidado. Antes de partir, se detuvo junto al cuerpo de Piotr y susurró: «Me voy ahora, maestro». No había viento. No había respuesta. Pero dentro de Sergei, un sonido lejano persistía, como el trazo de la pluma sobre el papel, suave, constante, interminable. Si puedes escapar, deja que sepan que vivimos. Salió por la puerta, adentrándose en la oscuridad. La puerta se cerró detrás de él, chirriando. Solo quedó en la cabaña el olor a humo frío, el silbido del viento entre las maderas, y el cuaderno, lo único todavía tibio en esta tierra que había olvidado lo que es un corazón. La noche en Colima no era oscura. La luz reflejada por la nieve iluminaba todo este infierno blanco, haciéndolo parecer que brillara por sí mismo. Una luz tan fría que, si se miraba mucho tiempo, uno ya no sabía dónde terminaba la sombra de los hombres y comenzaba la de los fantasmas. Sergei estaba de pie en el barracón, con el corazón acelerado. El viento silbaba a través de las rendijas de las paredes, arrastrando sonidos como silbidos del más allá. Había esperado esta noche durante 2 meses. La noche del cambio de guardia, cuando se desataba la tormenta de nieve, cubriendo todas las huellas. Sobre la mesa, el cuaderno de piel estaba envuelto en tela. Lo abrió por última vez, mirando las líneas temblorosas de Piotr. Cada trazo parecía respirar. Susurró suavemente: «Lo sacaré de aquí». Afuera, sonó la sirena del relevo. El hierro de la campana golpeaba el aire helado, resonando como metal chocando contra el alma. Cac, cac, cac. Sergei apretó la mano. Cada campanada era un conteo del tiempo que le quedaba.
Cuando sonó la 12ª, salió del barracón. La nieve caía espesa, la tormenta azotaba su rostro. Los focos de vigilancia barrían el patio como cuchillas de luz. Cada vez que las pasaba, los prisioneros acurrucados junto a los hornos se estremecían levemente, como almas tratando de esconderse de la mirada de la muerte. Sergei se agachó, deslizándose hacia la fila de almacenes de carbón. El viento cubría sus pasos. Sabía que si lo atrapaban, no habría juicio ni disparo de advertencia. Solo un disparo en la nuca, y enterrado de inmediato bajo la nieve. A lo lejos, ladridos de perros resonaban, furiosos, continuos. Ese sonido se extendía por todo el campo, rebotando en las montañas, resonando en la tierra. Sergei se detuvo. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Miró alrededor, la luz barría la pared de madera, iluminando la alambrada. Entre dos torres de vigilancia, había una pequeña abertura, donde la nieve acumulada doblaba los alambres de púas. Era la única salida. Pero justo al lado estaba la torre, con su luz moviéndose rítmicamente, como un ojo que nunca duerme. Sergei avanzó arrastrándose, cada movimiento lento hasta que incluso el viento era más rápido que su respiración. Cada vez que la luz lo iluminaba, se pegaba al suelo, con la frente tocando la nieve, un frío que entumecía el pensamiento. La sirena sonó de nuevo. Una vez. 2, 3. Era una inspección sorpresa. Sergei contuvo la respiración. En la torre, apareció Remesov, su silueta alta y oscura, ojos brillando con la luz. Miró el basto blanco, luego bajó la vista para ajustar los binoculares. Sergei sintió la garganta seca. Todo en él se congeló, incluso el miedo. De repente, un estruendo estalló cerca de la cocina. Alguien había dejado caer un barril de aceite. Las luces se encendieron. Gritos de guardias. Aullidos de perros. Y en medio de ese caos, Sergei corrió. Corría como si la tierra explotara tras él. El viento azotaba su rostro, la nieve le cegaba los ojos. No sabía a dónde iba, solo que debía ir. Detrás, el chillido de la sirena. Balas silbando, clavándose en la tierra como flechas del destino. Cac, cac, cac. La alarma sonaba, frenética y caótica. Un aviso de Colima, la muerte con disciplina, la vida solo un error del sistema. Sergei atravesó la alambrada, el alambre cortó su ropa y la piel. La sangre caía roja sobre la nieve blanca. No se detuvo. No podía. Detrás, la luz del foco se acercaba. Un disparo rozó su hombro, haciéndolo caer de bruces. La nieve lo anguló. El viento borró sus huellas en segundos. Sergei permaneció inmóvil, respirando con dificultad, escuchando pasos que pasaban de largo. Todo el mundo parecía desaparecer, dejando solo el latido de su corazón mezclado con el silbido del viento. Cor. Se levantó y continuó hacia el bosque oscuro, donde Piotr había dicho, a través del bosque, libertad o un infierno más profundo. La tormenta se intensificó. El viento lanzaba hilos de nieve como cuchillas sobre su rostro. La luz de la torre atrás se fue difuminando, reduciéndose hasta desaparecer. Sergei se detuvo ante un vacío. Frente a él, el bosque, un muro negro, denso como la misma noche. Respiró hondo y entró. La nieve caía menos, pero el frío penetraba hasta los huesos, los vasos sanguíneos, paralizando su cuerpo. Cada paso crujía, no nieve, sino otra cosa. Al mirar abajo, vio la tierra cubierta de algo brillante. Se arrodilló, hielo. No, ceniza mezclada con hielo. Desde lejos, un sonido reverberó, metal. Campana. Se giró. En la colina, la luz de vigilancia aún brillaba. Cada vez que las pasaba, se reflejaba sobre la nieve como un ojo gigante vigilando. Sergei murmuró, con los labios rígidos. Lo sacaré de aquí. Bajó la cabeza y siguió caminando. Arriba, el viento silbaba entre los árboles, transformándose en una voz que llamaba. Sergei. Sergei. Se detuvo y miró atrás. No había nadie. Solo un vacío infinito y el eco de su propio nombre. El bosque de Siberia no era un refugio, era un ser gigantesco dormido. Y Sergei, solo un intruso perdido entre su aliento. La nieve caía menos, pero más fría. Un frío que ya no estaba afuera, sino dentro de los huesos, la sangre, paralizando el cuerpo. Sergei avanzaba arrastrando los pies sobre raíces cubiertas de hielo. Cada crujido en la noche sonaba como una oración rota. El viento traía los sonidos del bosque,
ramas secas rompiéndose, nieve cayendo, algo que parecía respiración humana. Sergueï volteó. Nadie. Solo la oscuridad inmóvil, negra y profunda como agua. Caminó durante horas sin ver nada más que bosque. Árboles y raíces interminables, sin camino. Embriantó. Sediento. Temblando. Se detuvo bajo un tronco, se desplomó. Su aliento se volvía vapor, luego se desvanecía. Al abrir los ojos, la nieve había cubierto sus hombros con una capa fina. No sabía si había dormido o desmayado. Delante, en la niebla blanca, apareció una figura. Una, luego dos, luego más. Vestían ropa de prisionero, gorros raídos, rostros borrosos, indistintos. Sergueï parpadeó, quiso hablar, pero su voz no salió. Uno de ellos se acercó. Su rostro no tenía ojos, solo cavidades profundas, pero la boca sonreía, amable, silenciosa. «No estás solo», dijo. Su voz suave como viento rozando la oreja. Sergueï retrocedió, chocando contra un árbol. «¿Quiénes son ustedes?» «Los que vinieron antes», respondió. «Y también los que vendrán después. Aquí, todos siguen yendo sin salir jamás». Otra voz femenina, ligera como un arrullo. «Te hemos esperado. Traes el cuaderno, ¿verdad?» Sergueï tocó su pecho, donde guardaba el cuaderno. «No, lo sacaré de aquí». «¿De dónde?» La voz femenina sonrió, quebradiza como hielo. «Ya estás dentro de él, Sergueï». Miró alrededor. Nieve por todas partes. Árboles como enormes columnas de hueso. El suelo reflejaba cientos de sombras humanas. Cada sombra se movía lentamente, como si caminara a algún lugar o representara su propia ejecución. Un joven, rostro manchado de sangre seca, se acercó y señaló hacia la distancia. «¿Lo escuchas?» Sergueï aguzó el oído. Algo resonaba, lejos, rítmico. Una campana de metal. La alarma del campo de prisioneros. Entremezclado, sonido de excavadoras, látigos, gritos de rápido. Ese sonido rebotaba por el bosque, interminable. Sergueï gritó: «No, ya salí de allí». Pero su voz se perdió en el bosque, devorada por el viento. El joven prisionero bajó la cabeza. «Nadie sale de Colima. Solo cambiamos de lugar para yacer». Y se desvaneció. Todo el grupo se dispersó, como humo arrastrado por el viento. Solo quedó la nieve cayendo, constante, silenciosa. Sergueï permaneció inmóvil por largo tiempo. Su corazón latía rápido, sus oídos zumbaban. No sabía que era real, que no. Solo sabía que debía seguir, y que el bosque nunca terminaba. Cuando despertó de nuevo, la luz era tenue. Los árboles cubiertos de hielo. Junto a él, huellas pequeñas y uniformes, como de niño. Miró y vio una figura diminuta a lo lejos, vestida de blanco, con una radio de juguete en la mano. El niño lo miró. Sus ojos, transparentes como cristal helado. Luego sonrió y señaló hacia adelante. Sergueï lo siguió, aunque mareado. El niño lo condujo entre árboles torcidos, grietas en el hielo, una pendiente cubierta de ceniza. Al llegar, desapareció. Frente a él, un terreno bajo, agrietado, con una cruz de hierro oxidado. Grabado con un cuchillo, ZK 1952. Sergueï reconoció el lugar, una de las coordenadas del cuaderno. Una fosa común. El hielo bajo sus pies era fino. Bajo la capa, algo asomaba. Se inclinó, examinó. Un brazo humano, con un anillo de hierro en el dedo. Sergueï retrocedió, sin aliento. Desde lo profundo de la tierra, una voz parecía resonar, la de Piotr, grave y suave. ¿Ves? Todos están aquí. Colima no entierra a nadie. Solo retiennent. El viento se levantó, sacudiendo los árboles. Sergueï cayó, abrazándose la cabeza. El viento se mezcló con voces humanas. Cientos de voces, entrelazadas, caóticas, nombres, súplicas, risas de niños. Un coro aterrador surgía de la tierra. Sergueï gritó: «No los abandonaré, los sacaré de aquí». La risa cesó. Luego, un breve silencio, y una voz susurrante, clara: «No queremos irnos, Sergueï. Solo queremos que te quedes». Se levantó de un salto, el corazón latiendo con fuerza. El bosque volvió al silencio. Nadie más, ningún sonido. Solo el viento entre los árboles,
arrastrando risas lejanas que se desvanecieron. Sergei tambaleó, dolor en el pecho. El cuaderno en su ropa todavía estaba tibio. Lo apretó, aferrándose a la única alma aún real. A lo lejos, el cielo clareaba levemente. Entre la blancura, vio un hilo de humo, un campo o un pueblo. Esperanza, au Trempa. No lo sabía, pero sí sabía una cosa. Si se detenía, se convertiría en parte de este bosque, como ellos. Respiró hondo y siguió adelante. El sol nunca salía en Siberia, solo cambiaba la posición de la oscuridad. El cielo gris y turbio, sin límite entre nubes y nieve. Sergei caminaba sin cesar, hasta que sus piernas dejaron de sentir. Delante de él, un río ancho, cubierto de hielo blanco como un espejo. Ese río no fluía, yacía inmóvil, muerto, pero bajo la capa de hielo, podía escuchar un sonido vago, como el agua respirando. Sergei se arrodilló, apoyando la oreja sobre el hielo. Hubo un zumbido, luego un silbido suave, y después, golpes. 3 pulsos. Luego silencio. Retrocedió de un salto, mirando a su alrededor. Nadie. Solo el bosque desnudo y el cielo gris ceniza. El viento soplaba más fuerte. Se ajustó el abrigo y bajó la cabeza, pisando el hielo. El río se extendía hasta el infinito, sin orillas, sin rumbo. Bajo sus pies, el hielo crujía, pequeñas grietas se propagaban como una telaraña. De repente, una forma apareció delante, una sombra inmóvil en medio del río. Sergei se acercó, con el corazón latiendo con fuerza. Era una persona. Un cadáver. El cuerpo estaba rígido, la mano apretando algo. La ropa de prisionero desgarrada, el gorro caído, el rostro cubierto a medias de nieve. Sergei se inclinó, quitó la nieve, y su corazón se detuvo un instante. Ese rostro, era él. Los ojos cerrados, labios pálidos, pómulos marcados, la cicatriz en el cuello, todo idéntico. Incluso el abrigo rasgado en el hombro, del mismo corte. Sergei retrocedió, jadeando. No, no puede ser. Luego miró la mano del cadáver. Sujetaba un cuaderno de cuero, idéntico al que él tenía. Mismo color, mismas marcas, misma mancha de sangre en la esquina. Temblando, se inclinó para tomarlo. Los dedos rígidos como acero no cedían. Sacó un pequeño cuchillo, forzó cada dedo, cada articulación. Cuando el cuaderno cayó, el sonido fue agudo y pesado, como metal golpeando hielo. Lo abrió. La primera página estaba escrita con la misma letra que la suya. Si puedes escapar, deja que sepan que una vez vivimos. Su sangre se heló. Pasó página. Cada página contenía nombres, idénticos a los de su propio cuaderno. Pero al final, una línea adicional. Sergei Antonov muerto en el río, 12 de marzo. Sus manos temblaban, dejó caer el cuaderno. Bajo sus pies, el hielo crujió como huesos rompiéndose. Se arrodilló, gritando. ¿Quién escribió esto? ¿Quién? Yo sigo vivo. El viento respondió con un aullido largo. A lo lejos, aparecieron sombras, prisioneros con gorros, caminando lentamente sobre el río, como si el hielo los levantara. Iban en fila, silenciosos, rostros pálidos. Al frente, Sergei, su propio doble, ojos hundidos, sonrisa fría. ¿Todavía crees que eres el primero? Su voz sonó, suave y escalofriante. Sergei negó con la cabeza, retrocediendo. No, solo quiero vivir, quiero salir de aquí. Nadie puede salir, dijo el doble. Solo damos vueltas, en la memoria de Colima. Levantó la mano, señalando alrededor. Docenas de otras sombras aparecían, todas Sergei, viejos, jóvenes, delgados, gordos, rostros cambiantes pero con la misma mirada. Todos sostenían cuadernos de cuero. Toda la superficie del río retumbó, como si todos respiraran al mismo tiempo. Susurros se superponían. ¿Cuántos Sergei han escapado? ¿Cuántos creen que llevan la memoria fuera de este lugar? Sergei gritó, clavando su cuchillo en el hielo, no soy ustedes, voy a escapar. Un doble se acercó, inclinándose sobre su rostro, susurrando. ¿Cuántas veces has dicho eso, Sergei? Luego se desvaneció en el aire, quedando solo polvo de ceniza. Las otras sombras también desaparecieron gradualmente. Se arrodilló. El cuaderno a sus pies emitió un débil resplandor blanco. Lo tomó, pero al abrirlo, todas las letras habían desaparecido. Solo quedaba una línea,
escrita con sangre. No confíes en la memoria. También puede traicionarte. El viento se levantó con fuerza, el hielo crujió y se abrió. Bajo el hielo, Sergei vio cientos de rostros pálidos mirándolo. Todos eran él. Arrojó el cuaderno y corrió. El hielo rompiéndose lo perseguía. La superficie del río colapsó, manos heladas emergiendo como queriendo atraparlo. Avanzó hacia la orilla, cayendo boca abajo, arrastrándose, uñas sangrando. Al tocar tierra, miró atrás. Todo el río había colapsado, solo humo frío se elevaba. Entre el humo, su cuaderno de cuero flotaba sobre el agua, luego desaparecía silenciosamente, como un barco llevando nombres que nunca fueron salvados. Sergei cayó, mirando fijamente. Su corazón latía con fuerza, oídos ensordecidos, mente vacía. ¿Cuántos Sergei han escapado? Una voz resonó en su cabeza, constante, distante. ¿Y cuántos de ellos realmente sobrevivieron? Nadie respondió. Solo el sonido del agua rompiéndose, mezclándose con el viento. La tormenta había pasado. La nieve dejó mantos blancos, suaves como piel muerta. El campamento 17 estaba extrañamente silencioso, solo el mástil caído, el alambre golpeando con el viento como un campanario solitario del campo de prisioneros. En la cabaña húmeda, el teniente Víctor Remesov permanecía inmóvil. Sobre la mesa, un viejo tokarev, un cigarro consumido hasta los dedos. No sabía nada. Solo miraba por la ventana cubierta de escarcha, donde afuera algunos soldados seguían las huellas del prisionero fugitivo. Una voz se escuchó detrás. Informe, teniente, hemos perdido su rastro. La tormenta borró todo. Remesov no se volteó. Solo dijo, con voz baja y helada: no importa. La nieve encuentra a la gente. Deja que haga su trabajo. El joven soldado se retiró. La puerta se cerró, dejando a Remesov en la habitación, tan silenciosa que parecía asfixiar. Exhaló humo, mirando alrededor, en la pared, decenas de expedientes de prisioneros, hojas amarillentas, esquinas con sangre seca. Tomó uno, leyendo lentamente como nombrando a los muertos. Sergei Antonov, ingeniero eléctrico, sentencia 10 años, por traición. Sonrió débilmente, risa seca. Traición, por creer que la memoria puede cambiar el futuro. Cerró el expediente y lo arrojó sobre la mesa. Una gota de agua cayó del techo pequeño. El tic-tac resonó, constante, como el reloj del tiempo que le quedaba a un alma. Remesov se levantó, se abrigó y salió. El aire frío lo atravesó. La nieve brillaba bajo sus pies, reflejando el gris pálido del cielo. Caminó por el patio del campamento, observando viejas manchas de sangre secas. En un rincón, el charco de sangre ahora estaba congelado, la superficie del hielo con vetas rojas descoloridas. Se detuvo, mirando hacia abajo. En el reflejo del hielo, vio su rostro, y por un instante, como alguien más lo miraba desde abajo. Una sombra, un ojo abierto, inmóvil. Remesov parpadeó, la imagen desapareció. Negó con la cabeza, tal vez por falta de sueño. A lo lejos, perros ladraban. Un vigía informó: teniente, encontramos huellas cerca del río Colima. Puede que se haya dirigido allí. Remesov no respondió. Solo asintió, mirando hacia el horizonte gris. Preparad los trineos. Iré yo. El camino hacia el río era largo y silencioso. El viento ya no aullaba, solo susurraba entre las ramas. Remesov se sentó en el trineo, manos firmes sobre las riendas. El perro tiraba temblando, no por el frío, sino por un olor, ceniza húmeda y cuerpos en descomposición. Colima nunca había estado tan tranquila. Pero en esa quietud, algo estaba mal. Demasiado limpio, demasiado vacío, demasiado silencioso. Remesov murmuró. Colima no necesita guardias. La nieve ya hace el trabajo. Miró alrededor, pinos negros como velas funerarias, dispersos por la blanca extensión. Debajo, cientos de tumbas apresuradas. Sin lápidas, sin nombres. Solo nieve. Recordó el primer día que lo enviaron aquí. Creía ser el guardián del orden, que cada traidor fusilado era un crimen purgado del país. Pero ahora, de pie en este desierto helado, solo veía una cosa: la nieve cubría todo, lo correcto y lo incorrecto. Al llegar a la orilla del río, vio huellas. Zapatos pequeños, profundas, recientes. Antonov, murmuró Remesov.
Siguió las huellas. Condujeron al centro del río congelado, luego se detuvieron. Allí, una gran grieta y junto a ella, un cuaderno de cuero mojado, congelado en la superficie del hielo. Remesov se agachó y lo tomó. La tapa manchada de sangre. Abrió la primera página. La letra era torpe, pero clara. Si puedes escapar, deja que sepan que una vez vivimos. Remesov se detuvo. El viento levantó unas páginas más. Cada página contenía un nombre, una fecha, Una coordenada. gente que él había ejecutado bajo órdenes. Sus ojos se nublaron. Las manos temblaron. No puede ser, esto es obra suya. Pero en la última página, la letra roja, fresca. Victor Remesov, El Gardien Silencioso. Su corazón se detuvo. Miró a su alrededor, jadeando. No había nadie. Pero el viento cambió, volviéndose profundo y pesado, como susurros humanos. También estás aquí, Victor. Remesov se giró de golpe. Nadie. Pero su sombra en el hielo se alargó, formando dos figuras. La otra se inclinaba, sosteniendo un arma. Retrocedió, murmurando, «No, sigo vivo». ¿Crees que estar vivo aquí es distinto de morir? La voz resonó, profunda, suave como el viento. Levantó el arma, apuntando al vacío. Sus manos temblaban, el cañón vibraba. «Fuera de mi cabeza», gritó. Pero el sonido no era solo suyo. Era cientos de voces superpuestas, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, todos diciendo la misma frase. «Una vez vivimos». Remesov cayó de rodillas. Miró el hielo y vio cientos de rostros mirando hacia arriba, pálidos, sin vida. Entre ellos, el rostro de Sergei, ojos abiertos, labios moviéndose. «Gracias por recordar nuestros nombres». Remesov gritó, golpeando el arma contra el hielo. El estallido seco resonó, el hielo se partió, el aire frío lo envolvió. Se arrodilló, manos temblorosas, murmurando como alguien rezando. «No creo en Dios. Pero si estás aquí, haz que olvide». No hubo respuesta. Solo el viento aullando a través del bosque, llevando risas lejanas, risas de almas enterradas en el hielo, contando historias que nadie quería escuchar. Remesov se levantó y siguió caminando. Bajo sus pies, la grieta se extendió, dividiendo el río. No miró atrás. Pero en sus ojos, algo había muerto, aquello que la nieve no necesitaba enterrar. La tormenta llegó sin previo aviso. El cielo parecía desgarrado, el viento silbaba entre cada rendija del bosque, levantando la nieve fina en una niebla blanca. Todo el mundo desapareció, dejando un solo color, blanco. Tan blanco que los humanos parecían disolverse en él. Sergei tambaleaba entre la tormenta, el viento cortando su rostro como cuchillas. Cada respiración era un corte en los pulmones. Se aferraba al cuaderno contra el pecho, como si perderlo significara desaparecer también. Adelante, un débil resplandor, no era el sol, sino un fuego. Siguió esa luz, avanzando. Cada paso pesaba como caminar sobre el tiempo. Al llegar, vio una figura junto a una pequeña hoguera, sosteniendo una pistola Tokarev. Uniforme viejo, cubierto de nieve. El fuego iluminaba un rostro frío, marcado por cicatrices. Victor Remesov. Ambos se miraron a través de la delgada humareda. No había disparos. Solo el viento silbando por la chimenea del fuego. Sergei se sentó al otro lado del fuego, en silencio. Gardaron silencio durant l'argorato. El viento parecía deslizarse entre dos almas agotadas. Remesov inhaló el humo del cigarro, mezclando el vapor con su aliento helado. «¿Sabes?», dijo suavemente, «he seguido tus huellas durante 3 días. Y entonces comprendí, ya no sé a quién estoy persiguiendo». Sergei respondió, voz ronca y débil. «Quizás solo estés persiguiéndote a ti mismo». Remesov rió, un sonido quebrado por el viento. «Sí, puede que sea así». Miró el fuego, voz grave. «El primer día que llegué a Kolyma, creía ser el guardián del orden. Pero ahora, ya no estoy seguro de quién está realmente preso». Sergei lo observó, ojos profundos y tranquilos. «¿Sabes? En las noches del campo, soñaba con un soldado. Estaba de guardia fuera de la cerca, pero con los ojos cerrados. Creo que él también me soñaba, al prisionero buscando escapar». Remesov no dijo nada. Se quitó los guantes, acercando las manos al fuego. Callosas,
ásperas, pero temblorosas. Una vez, dijo lentamente, disparé a un prisionero. Se volvió a mirarme antes de caer. Esa mirada, desde entonces no he podido dormir. ¿Quieres saber qué me dijo? Sergei negó con la cabeza. Dijo, gracias por mirarme una última vez. Ambos guardaron silencio. El fuego crujía. La nieve seguía cayendo. Sergei habló, voz cansada pero firme. Ninguno de nosotros es inocente. Víctor, yo construía máquinas para el Estado, para excavar el hielo más profundo, más rápido. No sabía que esas máquinas cavaban las tumbas de la gente. Remesov lo miró, sin odio en la mirada. ¿Qué quieres, Sergei? Solo una cosa, que los nombres sean recordados. Sacó el cuaderno y lo puso sobre una roca. El fuego iluminaba la tapa húmeda, la sangre seca formando una mancha oscura. Remesov lo miró, reconociendo, idéntico al cuaderno que encontró junto al río. ¿Cuántos cuadernos así existen?, preguntó. Tantos como personas muertas, respondió Sergei. Y tal vez, cada sobreviviente tenga uno sin saberlo. Un viento fuerte sopló, haciendo volar las brasas. Por un instante, la luz iluminó ambos rostros, el del condenado y el del guardia, ambos con la misma expresión de agotamiento y desesperación. Remesov murmuró, casi suplicando, ¿crees que Dios nos escucha? Sergei sonrió suavemente. En Colima, solo la nieve escucha. Se quedaron en silencio, dejando que el viento rugiera. El fuego se apagó lentamente, convirtiéndose en cenizas grises. Afuera, el mundo blanco se extendía hasta el infinito, como un enorme sudario cubriendo todo. Remesov lentamente se quitó la insignia del pecho y la arrojó al fuego. El metal estalló en un pequeño crujido y se deformó. Tal vez debería dejar de ser guardia, dijo. Sergei lo miró, reflejando compasión. Nadie puede vigilar la muerte para siempre, Víctor. El viento cesó. Por un momento, todo quedó en silencio. Sergei cerró los ojos, apoyando la espalda en la roca. Remesov también permaneció inmóvil, manos extendidas para recibir la nieve. Susurró, como hablando a alguien que ya no podía escuchar. Si hay otra vida, tal vez plante árboles aquí, para que la nieve sepa dónde detenerse. Nadie respondió. El fuego se apagó. La nieve comenzó a caer de nuevo. Dos sombras permanecieron inmóviles en la blancura, como dos estatuas de piedra, un prisionero y un guardia, enterrados juntos en el mismo silencio. El amanecer se acercaba. La nieve caía aún, fina y silenciosa, como cenizas de un mundo que ya se había consumido. Sergei estaba junto al fuego apagado, manos temblorosas abriendo el cuaderno por última vez. La luz débil reflejaba la tapa oscura de cuero, donde la frase escrita con sangre casi se había borrado. Si puedes escapar, deja que sepan que una vez vivimos. Víctor Remesov estaba al otro lado, limpiando silenciosamente el cañón de su pistola. Su rostro gris no era por el frío, sino por un cansancio distinto, el del alma. Sergei levantó la vista. Sabes, no lo llevo para sobrevivir, sino para tener una razón para morir y que todavía tenga sentido. Extendió el cuaderno sobre el fuego. Tómalo. Si llegas afuera, entrégaselo a alguien. A cualquiera que aún crea en la memoria. Víctor dudó antes de tomarlo. Miró a Sergei largo rato, el fuego reflejándose en sus ojos, dos llamas frías como metal. ¿Crees que la memoria puede salvar a alguien?, preguntó. Sergei asintió. No, pero puede evitar que la muerte sea olvidada. Víctor tomó el cuaderno, tocándolo como algo sagrado. El cuero era rígido, frío, más pesado que un cuaderno común, como si cargara el peso de todos los nombres dentro. Lo abrió. Las letras torcidas, inestables por el temblor, el hambre, la desesperación. Había manchas de sangre en las páginas. Algunas líneas apenas legibles, borrosas por la humedad. Leía en voz baja, cortada y profunda. Anatoly, Pavel, Mikhail. Sergei lo observaba, labios temblorosos pero ojos brillando. Nadie dice sus nombres ya. Si tú sales de aquí, solo léelos una vez, solo una vez, y sabrán que no han desaparecido. Víctor cerró los ojos. En su mente, el viento se transformó en cientos de voces, ecos distantes desde debajo de la nieve. Abrió los ojos, sonriendo levemente. ¿Me estás pidiendo que redima tus culpas, Sergei? No, respondió Sergei, solo te entrego lo último de mí.
Permanecieron en silencio. Afuera, la tormenta había cesado. Un cielo gris tenue apareció en el horizonte. No había sol, solo un brillo tranquilo, como de otro mundo. Remesov guardó el cuaderno en su chaqueta, cerrando la cremallera. Susurró, voz áspera como humo. No prometo nada. No sé si hay alguien allá afuera que quiera escuchar. Sergei asintió, no hace falta prometer. Solo que siga vivo. Un silencio prolongado. Remesov se levantó, mirando al sur, lejanas sombras en la blancura. Hay un puesto fronterizo viejo a 2 días caminando, dijo. Puedo llegar. Tal vez. Sergei sonrió, un gesto casi sin vida. Llegarás. Yo no. Remesov lo miró, queriendo decir algo, pero no halló palabras. Finalmente, solo dijo. Sabes, pensaba entender la justicia, pero solo la nieve sabe que es justo. Sergei cerró los ojos, apoyando la espalda en la roca. La nieve no juzga, solo cubre todo. Remesov apretó la correa del bolso. Morirás aquí. No, respondió Sergei, voz suave como un suspiro. Quedaré con ellos. El viento se levantó de nuevo, haciendo volar las brasas. Cuando Víctor se dio la vuelta, Sergei no lo miró. Caminó unos pasos y se detuvo. Sergei. ¿Qué? Remesov miró atrás, ojos llenos de un silencioso pesar. Si llevo este cuaderno afuera, ¿significa que también he escapado de Colima? Sergei abrió los ojos, sonriendo suavemente. Nadie escapa de Colima. Pero si lo cuentas, significa que Colima ya no te retiene. Remesov asintió. Luego se alejó, adentrándose en la blancura creciente. Cuando su sombra desapareció en la nieve, Sergei miró al cielo. Sus párpados pesados. La nieve cubría sus hombros, cabeza y pecho, suavemente, como el manto de los que han partido. El cuaderno se había ido, pero el calor de sus manos permanecía. En el último instante, escuchó, apenas, risas de niños en el viento, y una voz que parecía surgir desde lo profundo de la tierra. Gracias por recordarnos. 7 días después. El cielo de Colima estaba más gris que nunca, como si toda la tierra recordara lo que no debería recordar. Víctor Remesov cruzó la puerta del campo número 17, los zapatos hundiéndose hasta los tobillos en el barro y la nieve derretida. Las paredes de madera podrida, las cercas de alambre oxidado y el asta de bandera quebrada seguían allí, como si el tiempo se hubiera congelado desde el día en que Sergei dejó de respirar. La puerta de la sala de interrogatorio se abrió, 2 guardias permanecieron inmóviles. Uno dijo en voz baja: «Teniente, el comandante lo espera dentro». Remesov asintió y entró. La habitación era pequeña, la luz amarilla débil, el humo del tabaco tan denso que se podía cortar. Sobre la mesa había una caja de madera, una caja con pruebas. Dentro, el cuaderno de cuero. El cuaderno de Sergei. Un coronel estaba sentado detrás del escritorio, rostro liso, inexpresivo, ojos fríos como acero. ¿Sabe por qué lo hemos llamado, camarada Remesov? Víctor se puso firme. Informe, coronel, por el cuaderno. Correcto. La voz tranquila, sin ira, la calma de alguien acostumbrado a dictar sentencias de muerte. Este cuaderno fue encontrado en su bolso cuando el patrullero lo trajo de vuelta desde la frontera. Contiene los nombres de más de 300 fusilados en Colima. ¿Puede explicarlo? Remesov guardó silencio. El humo flotaba entre ellos como niebla. ¿Sabe usted qué significa ese acto? Remesov respondió, voz ronca: traición a la patria. El coronel inclinó la cabeza. ¿Y lo admite? Él sonrió, una sonrisa extraña, sin miedo. No admito nada. Solo recuerdo. El coronel golpeó suavemente el cigarro sobre la mesa. Recordar es un crimen, cuando se opone al olvido que exige el Estado. El aire se congeló. Víctor miró el cuaderno, vacío por dentro. Todo en él se había consumido con las brasas del bosque blanco. ¿Sabe quién escribió estos nombres?, preguntó el coronel. Remesov respondió: los muertos. El coronel inclinó levemente la cabeza, sonrisa fina como un cuchillo. Los muertos no saben escribir. Remesov lo miró directamente a los ojos, voz tranquila hasta el estremecimiento. En Colima, todo sabe escribir. La nieve, el viento, la sangre en nuestras manos. Un puñetazo estalló en su rostro. Un grito resonó.
Basta. Está hablando con su superior. Remesov cayó al suelo, sangre en el borde de los labios. Pero no se resistió. Solo sonrió, apenas, como sonriendo a sí mismo. Entonces el superior también escucha ese sonido, ¿verdad? Ese bajo el hielo. Una patada fuerte en el pecho lo hizo rodar. El cuaderno fue golpeado sobre la mesa, las páginas finas se volaron con el viento. Los nombres temblaban como si una mano invisible los leyera. El coronel lo observó, luego cerró el cuaderno y señaló a los guardias. Levons-lo al calabozo. Que el silencio haga su trabajo. El calabozo era oscuro y húmedo. Víctor estaba atado de manos, sentado contra la pared. El agua goteaba del techo, cada gota sobre sus hombros, fría como un cuchillo. Respiró lentamente. Sobre su cabeza, el metal vibraba, el sonido del reloj. 7 campanadas. El séptimo día. Levantó la cabeza, sonrió débilmente. 7 días, susurró, me dijo que saldría. Pero salir no significa necesariamente vivir. Desde la esquina oscura, apareció una figura, un joven guardia, pálido, manos temblorosas. Teniente, me dijeron que le trajera esto. Le entregó un cuaderno, otro cuaderno, cubierta más vieja, bordes chamuscados. Remesov lo tomó y abrió. La primera página decía, si puedes escapar, deja que sepan que una vez vivimos. La letra de Sergei. Pero al final de la página, una línea nueva, escrita con tinta negra. También el guardián es testigo. Víctor miró la línea, ojos húmedos. Mantuviste tu palabra, susurró, incluso cuando ya no había boca para hablar. Cerró los ojos. En la oscuridad, escuchó el viento pasando por la rendija de la puerta, luego el sonido de pasar páginas, muy suave, muy lento. Cada vez que se oía, una voz susurraba. Gracias por recordar. 3 días después, encontraron el cuerpo de Víctor en el calabozo, sentado erguido, ojos abiertos, boca esbozando una leve sonrisa. En sus manos, el cuaderno abierto en la última página. No había ninguna palabra, solo marcas rojas, secas como ceniza. Afuera, el lago sangriento de Colima se derritió por primera vez en muchos años. El agua roja se esparció, arrastrando fragmentos de hielo. Se decía que por la noche, con el viento, todavía se escuchaba a alguien leer los nombres uno por uno, despacio, sin cesar. Primavera de 1973. 30 años después de que el campo de Colima cerrara. La nieve se había derretido, pero la tierra aún no brotaba césped. Se decía que donde la sangre había sido derramada, se tardaba un siglo en olvidar. Un grupo de arqueólogos del Instituto de Historia Federal fue enviado a excavar el borde del bosque, un área marcada en mapas antiguos como zona especial. Encontraron los restos de un hombre, sentado contra la base de un pino, abrazando un cuaderno de cuero descompuesto, atado al pecho como un amuleto. Junto al cadáver, un fragmento de insignia de hierro oxidado, con la inscripción apenas legible, V. Remesov. El jefe del equipo de excavación, el doctor Pavel Kolesnik, abrió el cuaderno con manos temblorosas. El papel estaba oscurecido, la tinta corría, pero la caligrafía, clara y ordenada, era distinta de los cuadernos de los prisioneros encontrados antes. Era la letra de Víctor Remesov, el guardia, escribiendo ahora lo que alguna vez supervisó. Primer día. No distingo ya dónde está el viento y dónde los gritos. Quizás se han mezclado. Segundo día. Pensé que era quien hacía cumplir la ley. Ahora entiendo, solo era la mano que sostiene el arma de un miedo más grande que yo. Tercer día. Cada noche escucho 3 golpes en la pared del calabozo. Cuando golpeo de vuelta, silencio. Esa es la respuesta de los muertos. Cuarto día. Comencé a escribir sus nombres. No para denunciar, sino para contar las almas. Temía que, si no lo hacía, la nieve se los tragara. Quinto día. A veces los veo en sueños, cada uno, cada rostro. No me reprochan. Solo preguntan, ¿recuerdas nuestro nombre? Sexto día. Saqué este cuaderno del campo, pero parece que me siguió solo, no fui yo quien lo llevó. Cada vez que lo abro, hay un nombre nuevo que no escribí. Séptimo día. Escucho el llamado de la nieve. Tal vez es hora de regresar. Pavel cerró el cuaderno, corazón acelerado. El viento silbaba por el bosque, los pinos chocaban entre sí, produciendo un sonido lejano como un susurro. Un joven estudiante preguntó, «Profesor,
¿Era guardia? Pavel asintió. Sí, pero al final, fue él quien escribió sus propios crímenes. ¿Entonces lo publicamos?, preguntó el chico. Pavel miró hacia el lago Kolyma brillante bajo el sol. No hace falta. Solo necesitamos leerlo y recordar. Esa noche, cuando el equipo descansaba en la tienda, Pavel abrió el cuaderno una vez más. En la última página, descubrió una línea apenas legible, aparentemente añadida recientemente, con tinta roja seca, distinta del resto. Quien lo lea, siga escribiendo. No dejen que Kolyma guarde silencio otra vez. Levantó la vista. A Fura, el viento soplaba de nuevo. En el aire, un sonido metálico como 3 golpes. Luego silencio. Pavel asintió, cerró el cuaderno y escribió una breve línea en la última página, con su propia letra. He leído. Me encontré en un vacío infinito. Donde antes estaba Kolyma, ahora solo quedaba nieve, viento y viejos pinos mudos. Nadie sabe con certeza dónde estaba el lago sangriento. Esa corriente roja se derritió hace muchas décadas. Se filtró en la tierra y se mezcló con las capas profundas de hielo que los humanos no pueden tocar. Pero cuando me incliné, todavía vi bajo la espesa nieve algo que brillaba, como el reflejo del hierro oxidado. Abrí el cuaderno. Era una copia de una copia. El papel amarillento, la tinta corrida como sangre diluida. Las líneas de Victor Remesó, quien alguna vez empuñó un arma, ahora escribían sus propios crímenes. Había lugares tan borrosos que tuve que inclinar el cuaderno para que la luz atravesara los huecos de las nubes, y al leer, escuché más claramente cada soplo de viento como la voz de alguien. No pido perdón. Solo quiero que la nieve deje de caer en mi cabeza. Leí cada página, despacio, con cuidado, como temiendo tocar un alma que duerme. Cada nombre surgía: Pavel, Mikhail, Antonov, Sergei. Me detenía, dejando que el viento se lo llevara. Cada vez que leía, la nieve volaba más fuerte, como si alguien se moviera bajo la tierra. Se decía, Kolyma no entierra a la gente, los mantiene. Comencé a creerlo. Bajo mis pies, el hielo temblaba. Desde lejos, resonaron 3 golpes metálicos. Toc, toc, toc. Como si alguien intentara despertar la memoria. Me arrodillé, manos temblorosas, y puse el cuaderno sobre el hielo. Debajo, parecía haber un tenue resplandor, azul pálido como la luz de la luciérnaga. Susurré. Si alguien puede escuchar, ya he leído sus nombres. El viento se calmó. Luego, muy suavemente, desde bajo el hielo se oyó la risa de un niño, débil, pero clara hasta estremecer. Una voz infantil atravesó la nieve. Gracias por recordar. Serré los ojos. En ese instante, la nieve ya no estaba fría. Solo eran finas mantas sobre la memoria, esperando que alguien viniera a leerla de nuevo. Cuando me fui, el sol se alzó sobre las montañas, iluminando toda la superficie del lago. El agua derretida reflejaba un rojo pálido, como sangre diluida mezclada con la luz dorada del sol. Sabía que no era una ilusión. Era el lago sangriento que recuerda. En Kolyma, ningún cadáver está realmente enterrado. Solo duermen, esperando que alguien lea su nombre. Cerré el cuaderno, dejándolo sobre la nieve. El viento llevaba consigo el calor del sol, y susurré, no a nadie más, sino a los que están abajo. Si la memoria aún está fría, enciende una llama en tu interior, y escucha. Me fui de Kolyma al caer el atardecer, el sol inclinándose como la última lámpara en la celda de la historia. En el camino cubierto de nieve, el viento soplaba entre los árboles secos, produciendo un murmullo como un antiguo canto ritual. No llevé mucho, solo un cuaderno y los nombres. Pero sabía que en ese cuaderno no solo estaba el pasado, sino también nosotros, los que leemos, escuchamos y vivimos. Dicen que el tiempo lo entierra todo. Pero en Kolyma, el tiempo no entierra a nadie, solo guarda, como recordatorio de que los crímenes humanos no desaparecen, solo cambian de lugar. El hielo puede derretirse, la nieve puede volar, pero los 3 golpes seguirán resonando, en la piedra, en el viento, en historias que nadie se atreve a contar completas. En Kolyma, ningún cadáver está realmente enterrado. Solo duermen, esperando que alguien lea su nombre. Me detuve al borde del lago y encendí una pequeña vela. La llama temblaba con el viento, breve pero cálida. Comprendí, hay llamas que no necesitan arder mucho, solo lo suficiente para iluminar un recuerdo. Audífonos si estás escuchando esto. Detente un momento.
Susurra el nombre de un amigo que olvidaste, un alma que quedó atrás, o simplemente un recuerdo que temes recordar. Porque cada vez que se pronuncia un nombre, una parte de Colima se descongela. Cuenta esta historia, a tu manera, no hace falta adornarla, solo que sea verdadera. Porque la memoria solo muere cuando nadie se atreve a hablar de ella. Si sientes frío, enciende una llama en tu interior y escucha.